Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Carta a San Judas. Yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, escribo esta carta a los que Dios el Padre ama y ha llamado, los cuales son protegidos por Jesucristo. Reciban ustedes abundancia de misericordia, paz y amor. Queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada a los que pertenecen a Dios. Porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que el Señor, después que sacó de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. Lo mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a las inmoralidades sexuales y se dejaron llevar por los vicios contra la naturaleza. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos. A pesar de ello, también esos hombres, viviendo en sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad del Señor e insultan a los poderes superiores. El mismo arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos, sino que solamente le dijo que el Señor te reprenda. Pero esos hombres hablan mal de las cosas que no conocen, y cuanto a las que conocen por instinto, como las conocen los animales sin entendimiento, las usan para su propia condenación. Hay de ellos porque han seguido el ejemplo de Caín. Por ganar dinero se han desviado como Balaam, y como Coré mueren de su rebeldía. Son una vergüenza en las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran, en las que ellos comen y beben alegremente sin mostrar ningún respeto. Son pastores que cuidan solamente de sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto a su tiempo, 2 veces muertos y arrancados de raíz. Son violentas olas de mar que arrojan como espuma sus acciones vergonzosas. Son estrellas que han perdido su rumbo y están condenadas a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. También Enoc, que fue el séptimo después de Adán, habló de parte de Dios cuando dijo acerca de esa gente: vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles a juzgar a todo hombre y condenar a todos los malvados por todo el mal que cometieron en su maldad y por todas las palabras insolentes que como malvados pecadores dijeron contra él. De todo se quejan, todo lo critican y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Hablan con jactancia y adulan a los demás para aprovecharse de ellos. Pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les habían dicho: en los últimos tiempos habrá gente burlona, que vivirá de acuerdo con sus malos deseos. Esos son los que causan divisiones, siguen sus deseos naturales y no tienen el Espíritu de Dios. Pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Oren guiados por el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios y esperen que el día en que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia nos dará la vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, aún sálvenlos sacándolos del fuego, y tengan compasión de otros, aunque cuídense de ellos y aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. El Dios único, el Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. A Él les sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre, así sea. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta carta de Judas está dirigida a los cristianos, una segunda generación, y
ofrece muchas semejanzas con la segunda carta de Pedro. Contiene una advertencia contra los falsos maestros, una invitación a mantenerse firmes en la fe, la cual se designa desde el versículo 3 como la fe que una vez fue entregada a los que le pertenecen a Dios. Muy claramente aquí nos menciona algo importante. Para muchos estudiosos y historiadores nos mencionan que esta carta de Judas es de uno de los apóstoles de Jesucristo, pero desafortunadamente no podíamos nosotros decir que así es, porque habla de una manera muy distinta. Veamos en el versículo 17, que dice muy claramente: pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, o sea, si él es un apóstol, hubiera dicho diferente su redacción, pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de que hemos predicado a nuestro Señor Jesucristo, y muy claramente dice: mis queridos hermanos, acuérdense de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les habían dicho. O sea, que está refiriéndose de los apóstoles. Los apóstoles precisamente pues, eran los 12, en este caso 11, tomando en cuenta a Matías, pues eran 12, ya que Judas Iscariote, otro Judas, se había ya ahorcado. Entonces aquí habla como diciendo: esos son los apóstoles que les habían dicho a ustedes. Si él es un apóstol, no debió haberlo redactado de esa manera. Hubiera sido de otra manera. Es el versículo 17. Hermanos, acuérdense que siempre les hemos dicho, nosotros los apóstoles, ese dicho, no tiene por qué negar ser apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la situación es de que, como en el versículo 1 dice: yo, Judas, siervo de Jesucristo. No dice apóstol de Jesucristo, no dice discípulo de Jesucristo, dice siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Sí, sabemos que Judas Tadeo era hermano de Santiago. Tadeo era un apodo. Judas Tadeo era hermano de Santiago. Pero también sabemos que nuestro Señor Jesucristo tenía medios hermanos por parte de José, su padre, y uno de ellos se llamaba Judas y otro se llamaba Santiago. Y esos no eran apóstoles y no eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay mucha posibilidad de que esta carta de Judas pues sea de el medio hermano, como le podríamos decir hoy en día, de Jesucristo, o sea, hijo de José, de su primer matrimonio, ya que José era viudo. Hay muchas dificultades para poder entender y saber exactamente quién es este Judas. Desafortunadamente da la coincidencia de que Judas Tadeo, hermano de Santiago, los dos hijos de Alfeo, eran apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos nosotros la apreciación y el conocimiento de que los hermanos de Jesús, uno se llamaba Santiago y otro Judas. Y aquí muy claramente dice: yo, Judas, siervo de Jesucristo. No dice yo, Judas, apóstol de Jesucristo, yo, Judas, discípulo de Jesucristo. Y vemos en el 17 que dice: pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, les habían dicho: en los últimos tiempos habrá gente burlona. Entonces está muy preciso. Podríamos pensar que la palabra en el versículo 1, en vez de decir siervo, a lo mejor nuestra traducción a nuestro idioma la pusieron como siervo para no ponerle apóstol o discípulo. Bueno, podríamos entenderlo así. Pero entonces en el versículo 17, ¿por qué habla de esa manera? Diciendo: ustedes, queridos hermanos, acuérdense de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, no se integra a él. Entonces, pues, siempre se ha pensado, al empezar a leer esta carta, de que Judas, como dice aquí, y hermano de Santiago, pues luego dice: no, pues es Santiago menor y Judas Tadeo, entonces era apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué se dice siervo? Y porque en el 17 dice: pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo le habían dicho. Entonces, muy claramente podríamos entender entonces que
Judas, este es el pariente de nuestro Señor Jesucristo por parte de José, sus primeros hijos de José, con su primera mujer, ya que era viuda. Recordemos que los nombres de los hijos de José el mayor era Santiago, el segundo era José, el tercero Simón, el cuarto Judas, y tenían 2 hermanas. Y bueno, pues muy claramente se siente como que pudo haber dicho, ¿no? Para pensar que era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, decir, somos medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, yo Judas, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, pero como no se ocupaba en ese entonces ese formato de decir, soy medio hermano, pues eso está tachado, ¿no? Pero sí dice siervo, pero podía haber dicho, soy hermano de nuestro Señor Jesucristo, y entonces caeríamos en que dice, bueno, pues que está diciendo hermano, porque todos los judíos se dicen hermanos. Lo vemos aquí en el versículo 17, donde dice, pero ustedes queridos hermanos. Entonces aquí vemos como le dice hermanos de hermandad en la cristiandad, pero posiblemente hermanos porque a los que les está dirigiendo esta, no solamente es a los judíos cristianos, a los judíos ya convertidos al cristianismo, sino a todos aquellos que viven la doctrina cristiana y se dicen hermanos. Recordemos que hay muchas comunidades creyentes que se mencionan que son hermanos, somos hermanos en Cristo, pero no es que seamos hermanos en sangre. Esta es una dificultad bastante extensa en la que no podemos nosotros dar una certeza de que este Judas sea el apóstol de Jesucristo, porque ya lo vimos aquí, lo refiere así. Segundo, podemos aceptar que no era apóstol de nuestro Señor Jesucristo por el versículo 17 y por el versículo 1 donde dice que es siervo. Y entonces pues podríamos decir que tampoco es familiar de nuestro Señor Jesucristo, porque si hubiera dicho yo hermano de Jesucristo, hijo de José, yo hermano de Jesucristo, hijo de José, padre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, hubiese dicho así, y entonces estaría más clara la situación, pero desafortunadamente no tenemos una nota muy explícita para poder concretar este Judas quién es. Y bueno, pues así empieza, pero lo importante, recordemos, es el mensaje teológico, es el mensaje que Dios nos da por medio de boca de un discípulo, de un apóstol, de un siervo, de un pariente de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a dejar en la incógnita, ¿no? Con el signo de interrogación. No podemos aseverar exactamente quién es este Judas. Nos menciona muy claramente aquí que pues lo dirige a los cristianos, ya tienen una preparación, y nos menciona aquí la carta de Judas que pues ya es un tiempo muy posterior a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y ya un tiempo muy avanzado en la doctrina, la gente ya convertida pues ya tenía adoctrinamiento, y nos menciona, ¿sí? Escribo esta carta a los que Dios el Padre ama y ha llamado, los cuales son protegidos por Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo viene y muere por nuestros pecados presentes, pasados y futuros, y nos trae la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando muere, 50 días después de su muerte, de su resurrección, muere el viernes y resucita el domingo, después de 50 días de su resurrección, nos envía el Espíritu Santo, que es el que tiene dones, nos llena del Espíritu Santo, nos llena de dones, para que nos pongamos a trabajar en su nombre, con su doctrina. Reciban ustedes abundancia de misericordia, paz y amor. 3 cosas menciona: paz, amor y misericordia. O sea, todos estos dones son del Espíritu Santo, es lo que desea Judas. Pero veamos que vamos a ir dándonos cuenta una y otra cosa con respecto a si es o no es apóstol de nuestro Señor Jesucristo, si es o no pariente de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco en cada uno de los versículos, según su predicación, según su conocimiento, según su evangelización, según como está escrito. Seguimos adelante, dice: queridos hermanos, dice hermanos en Cristo, hermanos en Dios. Posiblemente lo está hablando a todos los judíos, entonces pues le dice hermanos, ¿no? Son hermanos de raza,
queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos. O sea, que ya son judíos o no judíos ya convertidos al cristianismo, ya estarían bautizados, porque muy claramente les dice que desea escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, ya la tienen porque están bautizados. Pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe. Escribe para que tengan fuerza en la fe que una vez fue entregada a los que pertenecen a Dios. Esa fe fue entregada a los que pertenecen a Dios. No dice nuestro Señor Jesucristo, dice a Dios. Por lo tanto, pues aquí claramente sabemos que es un judío el que está escribiendo. Este Judas es un judío, ya convertido. Hasta ahorita, pues no podemos aseverar si era pariente o apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que está escribiéndoles es algo muy importante para que luchen por la fe que una vez fue entregada a los que pertenecen a Dios. Versículo 4 dice, porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes la Escritura ya había señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. O sea, está hablando del Antiguo Testamento, por lo tanto tiene conocimiento del Antiguo Testamento. No es una persona ignorante de la historia de los profetas, de la historia de los caudillos del Antiguo Testamento, ni de la Torá. Tiene conocimiento y dice que ya habían señalado las Escrituras desde hace mucho tiempo para la condenación, porque hay gente que se ha infiltrado, personas que se han infiltrado malévolamente. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios, y vuelve a hablar de nuestro Padre Dios, no de nuestro Señor Jesucristo, como pretexto para una vida desenfrenada, y niegan a nuestro único dueño. Y ahí sí dice, y Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los que negaban a nuestro Señor Jesucristo? Pues los judíos. Lo vemos en los fariseos, en el Sanedrín, en los ancianos de la ley, los maestros de la ley, que eran los que negaban. Y dice que se habían infiltrado en la doctrina, en las comunidades cristianas. ¿Para qué? Para violentarles su doctrina, su conocimiento, para decirles, estás mal. Jesucristo no resucitó. Jesucristo era un compatriota de nosotros. Jesucristo no hacía milagros. Jesucristo no resucitó, por lo tanto, ¿cómo crees que te va a enviar el Espíritu Santo? ¿Cómo crees que tú tienes dones y poderes? ¿Cómo crees que ya Dios te perdona? Te va a perdonar el día de tu juicio. Y empezaban a hacer divisiones, a distorsionar la doctrina a la gente, y les decían, circuncídense. Esa es la única manera en que ustedes se pueden integrar según la normatividad judaica, conforme a la ley que se le fue ofrecida en el tiempo de Abraham, que circuncidara a su único hijo, ¿sí? Y que pues circuncidó a toda su gente, Abraham, y principalmente él y a su hijo, ¿no? Y bueno, pues unos dicen que era Ismael, otros dicen que fue Isaac cuando nació, pero desde ahí empieza la circuncisión. Y quienes eran los que estaban en contra de nuestro Señor, en contra de Dios, y que niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo, pues eran los fariseos, los escribas, los judíos, ¿sí? Era gente. Entonces dice aquí este Judas que se habían infiltrado. Hasta aquí todavía no podemos decir, oh, no, pues parece que es el pariente de nuestro Señor Jesucristo. Parece que es el hermano de Santiago Menor, que eran primos de nuestro Señor Jesucristo, Santiago Menor y Judas Tadeo. Pero recordemos que también había otro Judas, no el Iscariote, sino otro Judas, Judas Tomás. Acuérdense que Tomás era un apodo, y también se llamaba Judas, y también era pariente de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De hecho, Mateo se piensa que también era pariente de nuestro Señor Jesucristo, porque muy claramente dice las Escrituras que era hijo de Alfeo. Y en otra escritura dice los hijos de Alfeo, que es Santiago y Judas Tadeo, pero nunca hablan de Mateo. Pero cuando hablan de Mateo, sí dicen que es hijo de Alfeo.
Y bueno, pues entonces podemos pensar que era un pariente de nuestro Señor Jesucristo por parte de José, o podemos pensar que era el primo de nuestro Señor Jesucristo, hermano de Santiago Menor, o también primo de nuestro Señor Jesucristo, que era Judas Tomás, el dídimo, el mellizo, ¿no? Bueno, hasta ahí no sabemos todavía, pero nos estamos dando cuenta que habla muy claramente de que tengamos cuidado de aquellos que se infiltran para distorsionar nuestra fe. Y en la actualidad pues tenemos ese problema también. Hay muchas religiones, hay muchos credos, hay muchos pensamientos. Nuestros propios pastores muchas veces nos guían de una manera terrible para beneficio de ellos, para manipularnos, para su condición. Y nosotros, respetando la dirigencia y respetando su vestidura, pues hacemos caso y caemos en sus enredos. En el número 5 dice: aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que el Señor, después que sacó de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron. Vuelvo a decirles, como es un judío en conocimiento de la historia de su pueblo, y muy claramente dice que cuando Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron. Pero no está hablando de los egipcios, sino de los propios judíos, que muchos se rebelaron y no creyeron. Después de haber estado 400 años sus generaciones viviendo en Egipto, y después de que Dios les dice que se salgan de ahí, que les va a dar una tierra prometida, y después de pasar muchas situaciones difíciles en esa trayectoria, muchos de ellos empezaron a renegar de Dios y pensaban: yo estaba mejor feliz allá en Egipto, la verdad. Tenía casa, vestido y sustento, trabajo. Sí, era duro el trabajo, pero bueno, pues teníamos casa, vestido y sustento, ¿verdad? Pero no eran libres, no tenían su tierra. No es que fueran esclavos. Recordemos que la historia egipcia no menciona que eran esclavos. Eran trabajadores. Era gente adjunta al pueblo egipcio. Vivían en un lugar cerca de la tierra principal de los egipcios, y era gente trabajadora, y se les daba su paga, no como esclavos. Recuerden que cuando llegaron ahí estaba José, hermano de los 11 hijos de Jacob, y llegaron ahí y José los recibió, y no creen que luego en cuanto los recibió se volvieron esclavos como muchos creen, ¿no? Llegaron y les dieron casa, vestido y sustento, y se pusieron a trabajar. Pasó a buen morir José, y el nuevo faraón y los nuevos administradores pues se dieron cuenta de que el pueblo se reproducía, el pueblo judío, el pueblo hebreo, de una manera exorbitante, y que ya eran más que los egipcios, y siempre tuvieron el temor de que un día se fueran a apoderar de la ciudad de Egipto, ¿verdad? Y por eso es que pues ellos se regresan. Dios los saca de Egipto porque se da cuenta de la situación que se presenta conflictiva con el pueblo egipcio, y ya los descendientes de esas 12 tribus pues ya salen de Egipto guiados por Moisés. Recordemos que parientes de ese pueblo, de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob, parientes eran los egipcios. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo un hijo con una de sus sirvientas, Agar, y Agar era egipcia, es Ismael, y después tuvo un hijo con Sara, y entonces era Isaac. Isaac e Ismael eran medios hermanos. Entonces vemos cómo pues la descendencia de Abraham por medio de Ismael tenía la nacionalidad también egipcia, Ismael, porque su madre era egipcia, y tiempo después se dan cuenta que les da casa a Egipto a los hebreos, y ahí vivieron. Y se menciona eso, ¿no?
salían de Egipto y muchos de ellos pues renegaban de Dios porque sentían que estaban más cómodos en Egipto y como que no querían ellos tener su propia tierra, no querían ellos estar libres, plenos y trabajar sus propias tierras y no estar trabajando tierras extranjeras para poder sobrevivir. Y no solo eso, sino que vemos que cuando Moisés subió al monte Sinaí y bajó con las tablas, ya en 40 días los hebreos ya se habían hecho ídolos, un becerro de oro, y lo querían adorar. Ya tenían las malas costumbres de los egipcios, que los egipcios eran políglotas, no políglotas, tenían muchos dioses, politeístas, tenían muchos dioses fabricados por sus propias manos. Y el pueblo hebreo pues nada más tenía un solo Dios, monoteísta. Pero ya se habían contaminado, ya tenían esa costumbre o ese deseo de hacerse dioses de piedra. En este caso se hicieron un becerro de oro. Entonces cayeron en el desorden, cayeron en la incredulidad, cayeron en la falta de fe, en la desobediencia. Y por eso aquí menciona a Judas, teniendo conocimiento de todo eso. Este Judas, que hasta ahorita no sabemos quién es, que menciona muy claramente que el pueblo de Israel, ¿sí?, después de que Dios los sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Y en el versículo 6 nos cambia la nota y dice: y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. Habla de los ángeles rebeldes, que se rebelaron en contra de Dios. Es algo muy interesante esto, porque decimos, bueno, si Dios creó a los ángeles, ¿cómo es posible que haya ángeles que se hayan rebelado en contra de Dios, que tenían autoridad propia, tenían decisión propia, tenían libertad, los ángeles, para hacer lo que se les daba la gana? Porque siempre hemos pensado que los ángeles están bajo la dirección de nuestro Padre Dios, que ellos no tienen voz ni voto, ellos no tienen libertad como la tenemos nosotros. Y vemos aquí que Judas lo vuelve a decir, como tantas partes de la Sagrada Escritura, en donde se menciona con respecto a los ángeles, que dice que no se conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, estando con Dios, ese es su hogar, y Dios los retiene en prisiones oscuras. Ahí sí dice que los retiene Dios, y eternas para el gran día del juicio. Van a ser juzgados los ángeles que se rebelaron, ¿sí? Porque según la historia se nos menciona que los ángeles se rebelaron en contra de Dios porque tenían envidia de que Dios al género humano, al hombre, lo llamara hijo de Dios y heredero de la gloria, y siendo que ellos son creación de Dios, porque a ellos no les iba a tocar la herencia de Dios, porque ellos no son llamados hijos de Dios, sino son llamados ángeles, mensajeros solamente, siervos. Y entonces por eso se rebelaron. Y conocemos que el ángel caído, como se nos ha mencionado en la historia, luz es una luz, Luzbel, Luzbel, así se llama el ángel caído, se rebeló contra Dios y muchos le siguieron. Así nos menciona la historia, ¿no? Y aquí dice que los tiene retenidos en prisiones oscuras. Sigue hablando Judas como un judío que conoce el Antiguo Testamento, que conoce las Escrituras. En el número 7 sigue: lo mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a las inmoralidades sexuales y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Vicios contra la naturaleza, inmoralidades sexuales. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos. Fue destruida Sodoma y Gomorra. Que la ciencia en la actualidad ha dicho que se produjo un fenómeno
en el que cayó del cielo, fuera en el espacio exterior, cayó como un meteorito y que destruyó esas ciudades. Pero debe ser un meteorito muy chiquito, ¿verdad? Porque ahora sabemos que en la península de Yucatán cayó un meteorito de un tamaño en el que hizo un boquete muy grande que todavía existe, de kilómetros, y que fue, como quien dice, el fin de la flora y la fauna de aquel entonces, en donde vivían los dinosaurios. Ahí están las notas, ¿no? Ya en los estudios de los científicos, de los geólogos, en donde se dieron cuenta que un meteorito cayó en la península de Yucatán y hay un gran boquete en donde se hizo una nube espesa de humo y se asfixió y no llovió y no hubo plantas, los animales perecieron y se murieron y se extinguieron. Y dicen que posiblemente fue en la época que se extinguió o se extinguieron los dinosaurios. Que los dinosaurios vivieron millones de años, ¿eh? No crean que vivieron nada más 100,000 años o 200,000 años, no, millones de años vivieron. Nosotros tenemos en el globo terráqueo como 20,000 años, no llevamos ni 50,000 años, y esos animales duraron millones y fueron destruidos porque del espacio exterior entró un meteorito. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque los científicos dicen que Sodoma y Gomorra cayó una especie de meteorito, pero pues ha de haber sido muy pequeño porque nada más destruyó esas dos ciudades. Tratan de darnos una explicación científica, pero todavía no se tiene clara esa situación. Aunque así haya sido, quien provocó esa destrucción fue nuestro Padre Dios, y aquí lo menciona muy claramente. Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, dice, lo mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, o sea, nada más era Sodoma y Gomorra, y unas ciudades vecinas de por ahí, ¿no? A lo mejor las más importantes eran Sodoma y Gomorra, pero había más comunidades, unas ciudades vecinas que estaban cerca de ahí, pues lógico, ¿no? Nada más iba a destruir esas dos ciudades, y las demás, pues no iba a alcanzar el fuego, ¿verdad?, la destrucción a las demás ciudades, las debió haber alcanzado, porque la destrucción era una destrucción. Se nos menciona que era como una bomba atómica, ¿no? Pero ¿por qué fueron destruidas? Dice, las ciudades vecinas se entregaron a las inmoralidades sexuales y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. A ver, está hablando de dos cosas, la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza. La inmoralidad sexual no solamente es el homosexualismo, no solamente es el lesbianismo, no solamente es la prostitución, no solamente es el adulterio, sino que aberraciones sexuales existían ya en esa gente. Por ejemplo, a los hombres, a las mujeres las prostituían, las llevaban a otras ciudades para ganar dinero y prostituirlas. Había prostitución, ya desde niñas, 11, 12 años. Eran unas niñas para nosotros en la actualidad, porque aquí en México pues, la mayoría de edad son 18 años. Para los judíos, los hombres a los 12 y 14 años ya son mayores de edad. A los 11, 12 años prostituían a las mujeres para ganar dinero. Las hacían prostitutas. Pero si en una familia había hombres, los prostituían también. O les cortaban sus miembros para poderlos prostituir. A los niños, ya grandes, pues continuaban prostituyéndose. Pero no solo eso, sino había prostitución, sexualidad, la usaban en combinación con los animales. Sí, con los animales. Tenían relaciones con los animales. ¿Sí? Las inmoralidades sexuales eran violentas. Había hombres que vivían con muchas mujeres, violaban a las mujeres. ¿Y quién vivía ahí en esos lugares? En ese lugar, ¿quién vivió? Pues sí, Lot, su mujer y sus dos hijas. Ahí fue a parar Lot, a esas dos ciudades. Qué contradictoria situación, porque Lot y su mujer y sus dos hijas eran
respetaban la palabra de Dios, eran respetuosos de la ley de Dios y vivían en unas ciudades contaminadas. Por eso Dios los sacó de ahí, antes de destruir esa maldad, antes de destruir esas ciudades. Y las inmoralidades sexuales pues eran inmensas. Y dice aquí, y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Sí, no cuidaban la naturaleza y los vicios que tenían en contra de la naturaleza normal de un ser humano. Había abortos, porque esto es antinatural, el matar a los hijos. Si veían que había hijos que nacieron con algún defecto, pues los mataban. Eso también lo quiso hacer Hitler, para hacer una raza pura. Se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos. Sodoma y Gomorra es un ejemplo de que al llegar a esos términos serán destruidos. Y vemos que Dios los destruyó. En la actualidad vemos que hay situaciones de esa magnitud. Y hemos visto situaciones en la actualidad, en el 2018, estamos en noviembre del 2018, en donde hay temblores, terremotos, huracanes, hay violencia en la naturaleza, se estruje, hay un cambio climático, aunque muchos no lo creen, hay inundaciones en las costas de algunos países, hay muerte en mucha gente que vivía cerca de la costa, ha habido muerte de gente por incendios en diferentes partes del mundo. Y no solo eso, sino hemos visto los terremotos, ¿no? Y los maremotos y los tsunamis, que así les llamamos ahora. Y vemos entonces cómo la naturaleza, dicen, se está defendiendo. Pero aquí vemos que Sodoma y Gomorra, por un hecho natural, astronómico, si ustedes lo quieren mencionar así como los científicos, fueron destruidas esas ciudades. En el versículo número 8 nos menciona, dice, a pesar de ello, también esos hombres, viviendo en sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad del Señor e insultan a los poderes superiores. Contaminan su cuerpo, teniendo malos deseos, malos gustos, planes equivocados. Están contaminando su cuerpo, su mente, su corazón. Rechazan la autoridad de nuestro Señor e insultan a los poderes superiores. Con eso estamos insultando a nuestro Creador, a nuestro Padre. El mismo arcángel Miguel, ya nos habla del arcángel, cuando luchaba contra el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos, sino que solamente le dijo que el Señor te reprenda. Nos menciona Judas que cuando luchó San Miguel para quererse llevar el cuerpo, no el alma, fíjense, dice aquí, el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos, sino solamente le dijo que el Señor te reprenda. Miguel, San Miguel Arcángel, el ángel que lucha en contra del demonio, la fuerza. Tenemos tres arcángeles que están en las Sagradas Escrituras mencionados, el arcángel San Miguel, el arcángel San Gabriel y el arcángel San Rafael. El otro arcángel que mencionan los judíos, Uriel, es el que ellos mencionan no en las Sagradas Escrituras, sino por costumbre, por enseñanza de oral, que es el guardián del cielo. Son los cuatro arcángeles que tenemos plenos. Aunque hay libros contemporáneos
época de toda la trayectoria histórica bíblica, en donde se mencionan otros ángeles, pero en este caso pues la Sagrada Escritura nada más nos menciona 3, y por costumbre y por tradición el cuarto es Uriel. Nos menciona aquí que el diablo luchaba disputándose el cuerpo de Moisés. ¿Por qué nos menciona eso? Sí, porque Moisés, independientemente que era Moisés, pues había sido pecador igual que todos nosotros, y había tenido desenlaces equivocados. Entonces su actitud no era plena ni perfecta. Y nos menciona aquí Judas que ni el arcángel Miguel, condenó al demonio. Dijo, pues ya Dios te va a reprender. Pues al final de cuentas, el único que es justo es nuestro Padre Dios. Y Él es el que decide. Y en el número 10 dice, pero esos hombres hablan mal de las cosas que no conocen. Y en cuanto a las que conocen por instinto, como las conocen los animales sin entendimiento, las usan para su propia condenación. Judas dice que pues había gente que estaba hablando mal de las cosas de Dios y ni sabían ni conocían. O sea, Jesucristo no resucitó. Hablaban así, Jesucristo no resucitó, pero no sabían qué tipo de resurrección es. No es solamente levantar el cuerpo una vez más y que vuelvas a respirar. ¿No? Está hablando de la resurrección eterna. Ni sabían eso. Por eso dice Judas aquí, por eso esos hombres hablan mal de las cosas que no conocen. Y en cuanto a las que conocen, o sea, está hablando de que los judíos que conocen cosas del Antiguo Testamento, como él, como Judas, por instinto, como las conocen los animales sin entendimientos. Porque así pasó con los fariseos y escribas. Tenían estudios y conocimiento de la palabra del Señor. ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta que nuestro Señor Jesucristo, con Él se había cumplido todas las profecías? Si las conocían ellos. Así de fácil. Si a ti te dicen, vas a encontrar las llaves dentro de una caja de madera, que están en una recámara, y la recámara está a un lado de un baño, y todo esto está en tu casa, que la dirección es esta calle y esta colonia, y tú llegas a la colonia, llegas a la calle, llegas a la casa, entras, ves el baño, ves la recámara, ves la caja de madera, la abres y ahí están las llaves. Si todo te lo escribieron y tú te das cuenta de que todo es así, ¿cómo es posible que digas, estas llaves no son? Pues lo mismo que les pareció, se les dificultó a los fariseos y escribas. Lo mismo les pasó. Todo se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, y en cuanto a las que conocen por instinto, como las conocen los animales, sin entendimiento entienden, dan como animales. Y no se dieron cuenta que nuestro Señor Jesucristo, en Él se había cumplido toda la profecía. Y dice aquí, las usan para su propia condenación, porque en vez de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, de convertirse, de arrepentirse y de darle gloria a Dios, condenaron a nuestro Señor Jesucristo y ellos se llenaron de condenación. En el versículo 11, hasta aquí, nos damos cuenta que no puede ser un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque se acuerdan que nuestros discípulos los hemos leído en los evangelios. Las pocas veces que hablan los discípulos no se estaban refiriendo nunca en el Antiguo Testamento, ni tampoco daban ejemplos del Antiguo Testamento, así como lo está diciendo ahorita Judas, de la época de Moisés, de la época de Abraham, de la época, del ángel, San Miguel Arcángel. No daban ellos nota. Tenemos el Evangelio de Mateo, tenemos el Evangelio de Juan, que eran apóstoles y discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Todavía los otros, pues vamos a decir, Lucas y Marcos, que no eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ni apóstoles, no vivieron con él 3 años. Pero los otros 2 sí. Y no hablan así, como Judas. Y eran judíos, y no hablaban así. Y dentro de sus evangelios, dentro de los 4 evangelios,
hemos visto y estudiado que los discípulos hablan, Pedro, Santiago, el menor o el mayor, Andrés, Tomás, hablan y nunca andan refiriéndose al Antiguo Testamento, ni andan dando una confrontación con la Torá y con Moisés, con Abraham, con Noé, con el arcángel, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo ahora aquí Judas se pone a hablar de esta manera muy judaica. Entonces nos damos cuenta que no era un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo a reiterar, como dice en el versículo 1, yo, Judas, siervo de Jesucristo, siervo, o en el versículo 17, que ahorita lo vamos a leer, pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les habían dicho, los apóstoles, no dicen nosotros los apóstoles, o yo, o los apóstoles y yo, siempre les hemos, bueno, los apóstoles, y yo, dicho, no, dice los apóstoles. Entonces nos damos cuenta que no es un apóstol de nuestro Señor. Por lo tanto, no podemos decir que era Judas Tadeo, y mucho menos Judas Iscariote, ni tampoco Judas Tomás, porque era su nombre Judas Tomás, más que muchos no lo conocen, nada más piensan que era Tomás, y no, pues, sí, su nombre era Judas. Lo que pasa es que le decían Tomás de apodo, era un apodo. Todos tenemos un apodo en la vida, todos nos apodan, ¿verdad? Si no es con un diminutivo, es con un apodo extra. Bueno, seguimos. Dice en el 11, ay de ellos, porque han seguido el ejemplo de Caín. ¿Cuál fue el ejemplo de Caín? Pues la rebeldía, el coraje, el no hacer bien las cosas. Sí, porque pues, se dio cuenta que su hermano Abel había hecho bien las cosas delante de Dios, y él le dio envidia y coraje, y por eso lo mató. Caín mató a Abel. Léanlo, ahí está en el Génesis. ¿Sí? Y Dios le pregunta a Caín, oye, ¿dónde está tu hermano? Pues que lo tengo que estar cuidando, ¿qué? La sangre de tu hermano pide justicia, y tú lo has matado. Léanlo, ahí está en el Génesis, los primeros capítulos. Y es aquí que esa gente ha seguido el ejemplo, dice, ay de ellos, porque han seguido el ejemplo de Caín, la envidia, la rebeldía. Por ganar dinero se han desviado, como Balaam. Sí, pues otro fulano, lo que le interesaba nada más era el dinero, Balaam. El dinero nos desvía de las cosas del Señor, nos distorsiona la vida, el dinero. Toda la gente anda pensando en el dinero. Tanto hombres como mujeres se prostituyen por ganar un dinero. Se venden por dinero. Son tus amigos por dinero. Te siguen por dinero. Te acompañan por dinero. Hasta los familiares. Tienes dinero y están ahí tus familiares. Ya te vas a morir, eres un anciano, tendrás quien te cuide si tienes dinero. Si no tienes dinero, nunca te van a ir a cuidar, nunca te van a arrimar un vaso con agua. Pero si tienes dinero, están en espera de que el día de mañana les dejes tus propiedades, tu dinero, a ellos. La humanidad es así. Está pegadísima al dinero. El invento del hombre, porque eso no lo inventó Dios. El invento del hombre, que es el dinero. Entonces nos damos cuenta que todo lo que inventa el hombre está mal. Tú piensas como los hombres, le dijo a Pedro, no piensas como Dios. Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Todo lo que inventa el hombre está mal. Todo lo que haga el hombre está equivocado. Te lleva a tu perdición. Te lleva a alejarte de Dios. Y todo lo que Dios nos ha dado está bien. Nos dio un planeta Tierra. Nos dio una naturaleza con agua salada y agua dulce, que así le decimos. Y todo lo hemos destruido. Lo estamos contaminando. Nos dio los animales para nuestra compañía, para nuestra alimentación, para nuestro servicio. Y los estamos destruyendo. Entre nosotros mismos, hombres y mujeres, nos estamos destruyendo. Somos pésimos los seres humanos, pero Dios nos conoce. Y por eso nos ayuda. Y por eso está con nosotros. No nos abandona. Él nunca nos ha abandonado.
Nosotros somos los que nos alejamos de Él por andar en el dinero, por andar en lo mundano, en lo terrenal, por separarnos, por querer cumplir con nuestros deseos mundanos, por quererle dar gusto a nuestros 5 sentidos y a nuestra sexualidad. Y vivimos así. Y si es que llegamos a viejos y no nos morimos antes, empezamos a tener sufrimiento de muchas cosas, porque empezamos a tener cosecha de nuestros frutos malos, de nuestros sembradíos, de nuestra semilla que sembramos, empezamos a tener nuestra cosecha mala y nuestros frutos malos. Y entonces ahí empezamos a decir, ¿por qué me fue mal? Dios me está castigando. Dios me ha abandonado. Y no te has dado cuenta que tú estás recibiendo lo que mereces, porque así tú lo sembraste y lo cosechaste. Y ahora pues lo tienes que vivir. Si es que llegas a viejo, porque muchos otros no llegan a viejos, se mueren a los 30, a los 40, a los 50 años. No llegan a viejos, se mueren antes, se destruyen. Todo por el dinero, todo por lo terrenal. Acuérdate que los enemigos del alma es el demonio, el mundo y la carne. El demonio es el espíritu maligno. El mundo es todo el dinero, todas las cosas en el planeta. Y la carne son tus 5 sentidos y tu sexualidad. Te desvían y te alejan de Dios. Por eso dice, para ganar de algo, se han desviado como Balaam y como Coré, mueren por su rebeldía. ¿Sí? Pues, rebelan en contra de Dios. Número 12. Son una vergüenza en las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran, en la que ellos comen y beben alegremente sin mostrar ningún respeto. Son pastores que cuidan solamente de sí mismos. Son pastores que cuidan de sí mismos y debemos de cuidar de los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Borracheras, desenfreno, no hay respeto. Y dices, son pastores, como decía Jesucristo, son lobos disfrazados de ovejas. ¿Se dan cuenta entonces cómo no es un apóstol de nuestro Señor Jesucristo? Porque tuviera la doctrina que nuestro Señor Jesucristo le había enseñado a los apóstoles. Hubiera dicho, son lobos disfrazados de ovejas. Y aquí dice él, son pastores que cuidan solamente de sí mismos, y eso lo hacían solamente los judíos, los fariseos, los escribas. El Sanedrín eran pastores que se cuidaban de sí mismos. Es mejor que muera un hombre y no que toda la nación perezca, dijo Caifás, cuando mandó a condenar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo no era apóstol de nuestro Señor Jesucristo Judas? Judas. Hasta ahorita ya eliminamos el que haya sido apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Aunque en el versículo 1 dice, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, pues sí. Pero entonces posiblemente sí era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, el hermano mayor, hijo de José, lo que ahora le decimos medio hermano. Vamos a ver. Hasta ahorita hemos desechado ya de pleno que no es apóstol, porque si hubiese sido apóstol, hablaría como Jesucristo les había enseñado, y como Juan lo predica en el Evangelio, como Juan lo predica en sus cartas, o como Pedro lo estaba predicando en sus cartas también, ¿no? Y sigue diciendo, celebran las fiestas en borracheras, ¿no? Comen y beben. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Por un ejemplo de las nubes sin agua. No dan rocío. Son árboles que no dan fruto a su tiempo. ¿Qué dijo Jesucristo? Corten esta higuera. Esta higuera la tocó y se secó. Y le dijeron, déjala que a lo mejor el próximo año da fruto. Era muy importante dar fruto. Entonces, si no damos frutos, si no estamos haciendo algo bueno, pues no servimos para nada, ¿eh? Dos veces muertos y arrancados de raíz, dice. Son árboles que no dan fruto a su tiempo, 2 veces muertos y arrancados de raíz. Arrancan de raíz,
se muere el árbol, se seca la raíz y mueres. Así vas a ser. Si no trabajas, si no haces lo que te corresponde con los dones del Espíritu Santo. En el versículo 13, son violentas olas del mar que arrojan como espuma sus acciones vergonzosas. Pon un ejemplo, ¿no? Son estrellas que han perdido su rumbo y están condenadas a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Pues habla así. Sabemos que las estrellas pues, son soles. Lo que nosotros vemos en estrellas ahora pues, son los planetas lejanos. O son soles. Están a millones de años luz. Pero aquí Judas pues, no sabe nada de eso, ¿no? Entonces dice, son estrellas que han perdido su rumbo. ¿Sí? Una forma muy antiquísima, muy falta de conocimiento de la ciencia, de la astronomía. Son estrellas que han perdido su rumbo. ¿Ustedes conocen alguna estrella que ha perdido su rumbo? Pues no. Porque vuelvo a decirles, si vemos el firmamento en la noche, vemos luces, y pues sabemos que son estrellas, son soles, o son los planetas que parece que son luces como si fueran estrellas, ¿verdad? No alcanzamos a divisarlas bien, pero para ellos todos eran estrellas, y algunas se desaparecían, y era porque pues se habían apagado esas estrellas, ¿no? Hay muchas estrellas que se han apagado, muchos soles que se han apagado, que están a millones de años luz de aquí. Pero aquí dice, son estrellas que han perdido su rumbo. Nos da a entender que nos perdemos el rumbo de la verdad. Y estamos condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. O sea, si nos separamos del Señor, si nos ahuyentamos de la verdad, si nos equivocamos, si estamos en el pecado, somos estrellas que hemos perdido rumbo. Y vamos a vivir en la oscuridad, la más negra oscuridad, dice Judas. Son violentas olas del mar que arrojan como espuma sus acciones vergonzosas. Veía el mar como las olas hacen espuma, y como si estuvieran escupiendo esa espuma en las olas, ¿verdad? En el mar, así que la echan para la playa, ¿no? Así no sé que así son la gente mala. Son violentas olas del mar que arrojan como espuma sus acciones vergonzosas. Pues nos dice que no cometamos ese tipo de acciones equívocas, que no nos separemos del Señor, que estemos cerca del Señor, que estemos unidos a Dios, para que no caigamos en esos errores. Hasta aquí, pues podemos decir que entonces no era un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, porque no está hablando como los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 1 dice, soy siervo de Jesucristo, aunque dice que es hermano de Santiago, pero había muchos que tenían hermano Santiago, al menos sabemos de dos. Versículo 14, también Enoc, que fue el séptimo después de Adán, habló de parte de Dios cuando dijo acerca de esa gente, vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles. ¿Quién era Enoc? Enoc fue el padre de Matusalén. Enoc fue el bisabuelo de Noé. Aunque hay otros Enoc que se mencionan en las Sagradas Escrituras, como el hijo de Caín, se llamaba Enoc. Pero aquí se está refiriendo de Enoc, porque muy claramente dice que fue el séptimo después de Adán. Sí, fue séptima generación. Y entonces estamos hablando que era el padre de Matusalén y que fue el bisabuelo de Noé. Y era un profeta. Dios hablaba por boca de él, de ese profeta Enoc. Y si ustedes conocen la historia de Enoc, pues nos menciona la historia que Enoc no se supo si murió. Lo querían matar, lo querían eliminar, lo querían desaparecer la gente de entonces por todas las profecías y por todo lo que les decían. Y lo estamos viendo aquí porque es una réplica de Judas, de este Judas, que dice, vi al Señor, como Dios dijo acerca de esa gente. Dice, habló Enoc de parte de Dios. Les digo, Dios hablaba por medio de su boca. Cuando dijo acerca de esa gente, vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles,
está haciendo una profecía, ¿no? A Dios, vio Enoc, que venía Dios con miles y miles de ángeles. Pero bueno, no es que fuera a venir Dios, es nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida. Porque pues Dios está en todas partes. Jesucristo vino, Dios tomó, se rebajó en tomar el cuerpo humano para venirnos a salvar de nuestro pecado, de nuestra ausencia, de nuestra terrible situación como ser humano. Y aquí Enoc ya hablaba diciendo que vio él una visión. Y digo, era un profeta. Y que no se supo, ¿no? Al menos Elías, dicen que fue arrebatado una carreta de fuego, ¿no? Otros dicen, pues era un ovni. Una nave espacial vino y se lo llevó. Posiblemente vinieron los ángeles de Dios y se lo llevaron. Y todos pensaban que era como una carreta. Los ángeles, y no murió, dicen, se lo llevó. O sea, a lo mejor se lo llevó, lo puso en otro lugar, ahí se murió y ya después desapareció su cuerpo nuestro Dios, ¿no? Porque si sale el cuerpo humano al exterior de este planeta, pues se desintegra. Eso ya lo sabemos hoy en la actualidad, pero en ese entonces pues no lo sabían. Y Enoc pues no se sabe. Al igual que Moisés, pues no se sabe dónde quedaron sus restos de Moisés. Ya Moisés no llegó a la tierra prometida y se quedó por ahí. Y no se sabe cómo fue enterrado, y tampoco Enoc. Son personajes en la historia bíblica que no se sabe dónde están sus sepulturas. Pero pues eso es lo de menos. ¿Qué dice Jesucristo? Dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué caso sabe? Lo importante es la vida, lo importante es estar en el Señor y hacer todo lo posible por laborar en nombre de Dios, con los dones que tienes del Espíritu Santo.